woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 you know I've been waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go I've by. been waiting all my life. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy vamos a empezar una nueva sección en el canal, que son las Winey Talks, que bueno, a ver qué tal va. Vamos a traer a gente súper interesante para hacer charlas súper guays. Hoy, además, creo que uno de los invitados más interesantes que van a pasar por aquí, porque de verdad estoy súper contenta de poder tenerla aquí, es Santi García Pascual. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, os cuento un poquito para los que no lo conozcáis. Si no me equivoco, él es periodista y escritor. Está autopublicando libros por Amazon y no sé si en otras webs. En Amazon de momento. Vale. Y hoy venimos a hablar de una de sus novelas en concreto que ha dado bastante que hablar. He visto también que hay otras entrevistas que has hecho por YouTube bastante interesantes hablando del libro y demás. Y lo digo porque hay algunas que están muy bien. Por ejemplo, la de Matrix me ha gustado. Así que sé que algunos la seguís. Si no lo habéis visto tenéis que verlo. Sí, es muy buena esa. Me gustó. Sí, Me es gusta muy mucho. larga, pero está muy bien. Así que nada, podéis poner preguntas por el chat y las iremos leyendo. Os cuento un poquito, ¿vale? Esta novela se publicó, si no me equivoco, el 4 de noviembre de 2020. Y Sí. es una novela que se llama Los lobos no cuidan de las ovejas. Ujú. A las ovejas. A las ovejas. A las ovejas. Sí, perdón. No te preocupes. Yo creo que es bastante muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque es una novela muy cortita, muy simple, muy fácil de leer y es una crítica bastante buena y bastante acertada a lo que tiene que ver con la gestión del gobierno de la pandemia del coronavirus, ¿vale? Sí que he visto, por ejemplo, y Matrix lo mencionaba, que es un libro de ciencia ficción, que es en un futuro distópico. Tú mismo decías que te inspirabas mucho en la novela 1984 y que era todo como muy ciencia ficción. Y yo quería comentarte que a mí no me da esa sensación cuando la he leído para nada. O sea, yo cuando estaba leyendo no sentía que fuese ciencia ficción, yo sentía que estaba relatando de manera exagerada, pero lo que ha pasado. No sentía que fuese algo alejado de la realidad. Vivimos una realidad tan increíble que supera la ficción en muchos casos. Ujú. Entonces, para mí era como, si leéis la novela, yo creo que os va a dar una sensación parecida a la mía, que es, en realidad es el presente o el pasado cercano, mezclado con algunos elementos de un pasado un poco más lejano, de algunas dictaduras o algunos periodos políticos un poco más pasados, pero no me parecía, o sea, para los que no sepáis, la novela es que está ambientada en 2030, ¿vale? Entonces se supone que ha pasado lo del coronavirus y que en 2030 sigue el coronavirus. Y pasan muchas cosas. No vamos a hacer spoilers, pasan muchas cosas. Pero claro, yo no me da la sensación de que fuese algo completamente irreal, inalcanzable.
¿Tú crees que de verdad podría llegar a pasar todas las cosas súper locas que pasan en el libro? Yo creo que todas no, pero que sí podrían ocurrir algunas de ellas. Por eso tenemos que tener cuidado y, bueno, abrir un poco nuestra mente para, en fin, de que no nos engañen. Porque el problema, básicamente, la crítica principal es la forma en la que los políticos utilizan a las masas. Ujú. O sea, es una crítica a los políticos, en realidad. Sí, eso es algo de lo que me he dado cuenta. Sobre todo al final del libro, las últimas 2 páginas, no van solo por los políticos, van un poco más allá. Es una crítica un poco más allá. Pero claro, esa es otra cuestión que quería comentarte. El hecho de que no sabía el objetivo que tú tenías con la novela. Es decir, criticar esta gestión en concreto del coronavirus, inventar una historia de entretenimiento puro, o qué exactamente. ¿Por qué tú decides escribir este libro y decides plasmar esta historia? Bueno, en el contexto de la pandemia, yo me cabreé mucho. Me cabreé mucho porque vi que continuamente nos estaban engañando, nos querían encerrar cada vez más tiempo. La gente aceptaba bastante bien las restricciones de libertad. Encima mi padre estuvo ingresado por coronavirus en el hospital y, en fin, el trato no fue el mejor. O sea, se recuperó, pero el trato no fue el mejor. Y bueno, también estuvo mi abuela y otros familiares. Aunque la verdad es que yo también tuve coronavirus, pero yo lo pasé en mi casa. Ninguno nos hemos muerto ni nada, pero bueno, lo hemos pasado mal, mi familia y yo, con este tema, por diversas circunstancias. Y digamos que quería descargar mi rabia. Era una forma de vengarme contra lo que estaba ocurriendo. Sí, como una reivindicación social desde tu experiencia personal, vamos. Eso. Y una de las cosas que pasa en el libro que también quería mencionar es el hecho de que llega un punto en el que el coronavirus no es una amenaza, pero los políticos se aprovechan de eso y de ese miedo que ya tiene la población para seguir restringiendo las libertades. ¿Tú crees que ese punto lo hemos alcanzado? ¿Tú crees que lo vamos a alcanzar? El hecho de que ya el coronavirus no sea un riesgo tremendo. Yo creo que lo estamos alcanzando peligrosamente ya, porque, en fin, hay tropecientos mil casos diarios, muchísimos más que el año pasado a estas fechas, y la gente que muere proporcionalmente es muy, muy poca. Entonces es absurdo que sigamos con todas estas medidas. Vale, o sea, ¿crees que has visto el futuro? Y poquito a poco nos estamos acercando, porque es lo Sí. que dices, el riesgo es mucho menor. Vale, de esto te quería preguntar también en relación a tu profesión, porque como dices, esta es tu opinión, eres muy claro en ella, te basas en tu opinión personal, en tu experiencia personal, pero te basas también en datos y eres muy firme en ella, pero tal vez en la profesión de periodista sea una opinión que no se vea tan frecuentemente, o eso parece al menos en los principales medios. Sí, es correcto. O sea, los periodistas por lo general suelen venderse al mejor postor. O sea, hay pocos periodistas que de verdad quieran manifestar su opinión lisa y llanamente sin ningún tipo de coacción, por así decirlo, o condicionamiento. Vale. No solo con esto del coronavirus, te refieres en general, ¿verdad? En general. Vale. Creo que es algo que he notado mucho en tu libro, porque en tu libro la mayoría de personajes les pasa eso. La mayoría de Sí. personajes deciden callarse y deciden seguir las órdenes de quien les tenga que mandar en cada momento. No voy a hacer spoilers, pero también eso sorprende mucho. Eso llega a sorprender mucho al final del libro. ¿Crees que eso también ha sido como una crítica que tú has llevado desde tu experiencia de periodista? Sí, también. A mí siempre me ha cabreado mucho lo cobarde que puede ser la gente a la hora de decir lo que piensa, en general. Pero bueno, también entiendo que es diferente cuando tú tienes una fuerza política institucionalizada en tu contra, como puede ser Sí. ahora con los medios de comunicación. Y, por ejemplo, esta mañana te voy a poner el caso de Ocio News, que es la cadena de radio con la que colaboro y que luego se emitirá este programa también por allí. A ellos hoy les han borrado un vídeo y les han puesto un strike en su canal, una falta en su canal, porque hablaban del tema de las vacunas y se lo han borrado porque no estaban diciendo información que estuviese de acuerdo con la OMS y las instituciones locales. Sí. Y YouTube les ha cerrado el vídeo y les ha puesto una restricción. De hecho, ellos sí lo estaban diciendo, lo que pasa es que estaban criticando a la gente que no lo hace. YouTube se ha liado ahí un poco. Pero vamos, hasta ese punto llega
lo que se llega a coartar la libertad de expresión. Que ya no puedes ni subir un vídeo sobre ciertos temas porque son muy delicados. Así es, porque estamos condenados al algoritmo progre. Básicamente. Y sobre todo con este tema de las vacunas. Quiero decir, entiendo, o sea, es que con el tema del coronavirus tienen la excusa perfecta porque la sanidad es muy importante y la salud es muy importante, pero se aprovechan de eso. Creo que está más que claro. Y lo mismo pasa con las empresas como YouTube, que también se subordinan a eso y al final nadie cree eso y todo el mundo lo está haciendo. Nadie defiende la censura, o sea, sí hay gente que la defiende, pero a nivel general tú empiezas a preguntar y son personas que no lo defienden y al final parece que estamos rodeados de que todo el mundo sí que está de acuerdo y todo el mundo lo opina y en tu vida cotidiana en realidad no lo ves así. No sé si te pasará lo mismo. Sí, a ver, el tema, o sea, la idea principal, si tuviera que resumir en una sola idea la novela, Sí. sería los procedimientos por los cuales un gobierno puede imponer el miedo a sus habitantes, porque el miedo es el mayor arma. Justo eso es lo que más me ha gustado del libro, porque creo que es lo que más ha caracterizado la pandemia, la palabra que has usado, que es el miedo. Yo que estudio psicología, el miedo es un temazo impresionante, sobre todo en psicología social, lo que tiene que ver con masas y cómo se mueve la gente. Si lo que tú dices es el arma más fuerte, si tú sabes jugar con el miedo, sabes jugar con las personas, con las sociedades y sabes jugar, es que con todo, es que el miedo, como es un instinto tan básico, tan primario, nos lleva a hacer cosas súper locas. También ha habido otros elementos que he detectado de psicología social súper claros en tu libro. Por ejemplo, hablabas de que las medidas y cómo se iba cortando la libertad, cómo se iban censurando cosas, cómo se iban prohibiendo cosas, era de una manera muy paulatina y muy discreta. Eso es una cosa que en psicología social es de los mayores miedos que tienes que temer, o sea, que tienes que tener, porque cuanto más paulatino lo haces, más fácil es implantar lo que tú quieres. Sí, así es. En ese sentido me he basado bastante en la dictadura chavista en Venezuela, porque básicamente allí no han sido tan directos como en Cuba cuando llegó la dictadura. O sea, en Venezuela fueron muy despacitos. Sí, y hemos visto como la diferencia, el punto hasta el que se ha llegado, y eso ha sido permitido por la gente, entre comillas, o más fácilmente permitido por la gente precisamente por eso. Yo creo que, si no me equivoco, porque en tu novela hablabas de las vacunas. Sí. Y hablabas de como que utilizaban el tema de las vacunas como excusa para dar un pasito para adelante, un pasito para atrás, para que la gente no estuviese tan descontenta. Sí. Una falsa sensación de libertad. Yo creo que precisamente eso es lo que ha pasado. Aquí se ha intentado imponer, en el caso de España, un confinamiento muy extremo, muy duro. Y como había gente que se empezaba a estar en contra, era mucho tiempo, etcétera, y la gente empezaba a despertar, entre comillas, lo que han hecho es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y ahora parece que estamos volviendo hacia atrás. Sí, en efecto. Ese es el truco, básicamente. Se han dado cuenta de que no se puede imponer como tan de repente, básicamente. Dime. Hay que engañarla poco a poco. Si desde el primer momento les dices a la población en general que van a estar años con restricciones de libertades, metiéndoles miedo continuamente, sin poder hacer casi nada, se hubieran negado. Pero claro, si se lo vas imponiendo poco a poco, les vas comiendo la cabeza día tras día, pues es más sencillo conseguirlo. Pero ¿no te sorprende a ti el hecho de que hayan salido informes que se han censurado y que se han ocultado, todas las mentiras que se han llegado a pillar, etcétera, y que a la gente, aún sabiendo eso, no se cuestionen el miedo que tienen, no se cuestionen las cosas tal vez irracionales y lógicas que están haciendo? Sí, a ver, a mí evidentemente esto me ha sorprendido. Ahora quizá me sorprenda menos porque ya estoy entendiendo cada vez más que, bueno, que la gente realmente no quiere tener la libertad de decidir sobre sí misma. Es lo malo. Tendría que hacerse mucho trabajo de concienciación en ese aspecto para que la población dejara de depender tanto de los líderes. ¿Y tú por qué crees que se ha originado eso? Esa falta de deseo de libertad. Bueno, yo creo que es algo muy institucionalizado en España. Porque, vamos a ver, somos un país profundamente estatista. O sea, la gente quiere que el Estado sea el que le resuelva
todos los problemas de su vida. Entonces eso se ve bastante acentuado cada vez que ocurre cualquier tipo de crisis. Claro, si ya es el coronavirus, que a nivel mundial no se ha gestionado todo lo bien que se debería, aquí incluso menos, prácticamente se ha planteado como si fuera un apocalipsis, pues es la excusa perfecta para imponer el Estado más que nunca. Ujú. O sea, ¿crees que es un origen tradicionalista? De como siempre ha sido así, la gente no se lo cuestiona. Sí, yo creo que es un problema generacional, no es un problema de ahora. Vale. Y tú, eso sería como con respecto a pasado. Ahora está el problema. ¿Cuál es tu solución a futuro? O sea, ¿cómo crees que se puede llegar a ese despertar de la gente que tú hablas de deseo de libertad? Bueno, básicamente cada vez haya más personas que se atrevan a hablar públicamente en contra de este gobierno. O sea, hay muchos que lo hacen, pero siguen siendo un porcentaje ínfimo de la población. Pues claro, tendría que haber más para que aquellos que no tienen el ingenio, el tiempo, las ganas de hacerlo, que al menos tengan esos referentes para, no sé, saber un poco mmm, que no hay una opinión única, que no es simplemente lo que dice la televisión que ha sido subvencionada por el gobierno. Vale. Gracias, Aníbal, por esa donación. Muchas gracias. Que justo era una cosita que quería comentar contigo, ¿no? Porque creo que estamos más o menos en la misma posición, tanto tú como yo, como otros canales de YouTube, de, pues lo que dices tú, lucha contra el gobierno, defensa de la diversidad de ideas, básicamente. Cada uno es de su posición. Y claro, yo estoy dentro de lo que sería el sector redes sociales, ¿no? Yo me muevo por directos en YouTube, hago TikToks, pero ¿cómo se ve eso desde la posición de ser un autor de un libro? O sea, quiero decir, aquí en YouTube sí que hay mucha diversidad de opiniones y ocurre una cosa muy curiosa, que es que precisamente las voces disidentes son las que más visitas tienen. Los canales que son más progres y más a favor de estas cosas suelen ser canales con muchas menos visualizaciones y mucho menos voz, básicamente. Entonces luego eso no cuadra mucho con la realidad. ¿Crees que a lo mejor en medios más tradicionales, como puede ser los libros o la televisión o los medios de comunicación más tradicionales, sí que puede estar marcando esa diferencia? Sí que puede ser que allí, como haya más voces a favor, influya mucho en la población. Sí, evidentemente los medios más tradicionales tienen unas opiniones, digamos, más tradicionalistas. Sin embargo, YouTube, que es un medio, como bien has dicho, pues más nuevo y que además es muy interactivo, tiene la opción de sustituir a la televisión, pues acepta más el discurso que la gente que se revela contra los medios tradicionales quiere, digamos. ¿Y tú crees que eso no se podía trasladar a los medios más tradicionales? Yo pienso que, a ver, cuando dices que eso no se puede trasladar a los medios más tradicionales, tienes que pensar que los medios más tradicionales muchas veces son más vistos por personas con ideas tradicionales, por así decirlo. Ujú. Sí, por eso precisamente hablo... Sí, dime. Digo que ese es el problema. Cuando tú tienes una opinión muy fija y no estás dispuesto a cambiarla, pues vas a informarte siempre por los mismos canales Ujú. de Pero comunicación. precisamente por eso creo que es como el sitio al que atacar, el sitio por el que ir. Porque tú cuando llegas a internet, es lo que dices, te sale gente con muchísimas opiniones. Hay mucha gente que bloquea, censura, silencia y no escucha esas opiniones. Pero al menos saben que existen otras opiniones. Sí. Tú en la tele no puedes eso. Por eso te decía como más enfocarlo a... ¿No estaría súper guay que esto pudiese llegar algún día a los medios? Pero, ¿cómo? Bueno, yo creo que esto puede ser un proceso bastante natural. Es decir, si llega un momento en el que casi nadie ve la televisión, va a pasar a un segundo plano. Vale, o sea, sí, por oferta y demanda y que se tengan que adaptar los medios. Eso es. Vale, gracias, Walter, muchas gracias. De hecho, te quería comentar también el hecho de que ha sido muy polémico, o sea, desde que tú publicaste la novela, ya que han pasado varios meses, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Te han llegado comentarios? ¿La gente de tu alrededor qué ha opinado? Etcétera. Bueno, he de decir que, aunque llevo vendidos 131 ejemplares, también hubo 3 días y medio en los que estuvo gratis en Amazon
y se lo descargaron más de 600 personas. Y claro, hubo algunos que eran de izquierdas, a lo mejor ni se lo leyeron, y dejaron comentarios hater, en plan, eres un ultraderechista, no sé qué, estás describiendo lo que ya ocurría en el franquismo, pero en el futuro. En fin, Joder. ha habido polémica, sí. O sea, la izquierda, digamos que intenta boicotear ese tipo de actos de libertad, por así decirlo. En vez de con argumentos elaborados, pues simplemente con descalificativos. Pero eso más en las redes que en tu vida cotidiana, ¿no? Sí, eso, sí. O sea, yo me refiero en reseñas de Amazon mismamente. Hmm. Qué interesante, ¿eh? O sea, yo personalmente nunca entenderé eso de ves algo que no te gusta y le dejas dislike y pones un comentario hater y qué mal. ¿Sabes? O sea, puedes dejar tu reseña y puedes dejar tu opinión, pero una cosa es eso y otra cosa es el hateo insano y loco. Bueno, es que yo pienso que la mayor parte de la población, pues, muy inteligente no es. Eso es yo como lo pienso. Entonces, la mayoría de la población tiende a seguir a los llamados líderes de opinión. O sea, aquellas personas que ellos consideran que representan lo que se debe hacer, las virtudes que se han de tener. No sé Ujú. si me explico. Sí, una posición. Esto también es interesante porque en psicología social se habla mucho. El término técnico que también es súper coloquial es la conformidad. El hecho de necesitar a alguien que te diga lo que hace. En realidad, sí que tiene una base biológica en ahorrar energía. Si tú no Sí, tienes que pensar, no tienes que decidir, ahorras mucha energía. Entonces tenemos tendencia a hacer eso. Pero hay que ver también a quién utilizamos de referente. Quiero decir, no es lo mismo utilizar a un referente, a un profesional en una materia que se haya ganado que tú lo uses como referente porque tenga unos méritos a su espalda y porque tenga una fiabilidad, que simplemente a X persona por fanatismo loco. sí, lo peor es que, a ver, en las sociedades modernas la gente suele ser menos religiosa, pero sustituyen a Dios por los políticos. Entonces acaba en una situación peor incluso. De hecho, ahora están resurgiendo muchas pseudociencias. Precisamente por eso. Hay muchos teóricos de psicobiología que dicen precisamente que nosotros tenemos, por la estructura y etcétera que tenemos en uno de los lóbulos del cerebro, tenemos necesidad de rellenar con cosas sobrenaturales y con creencias sobrenaturales nuestra vida, por nuestra Sí, fisiología. Y sí, precisamente la crítica que hacemos siempre es el hecho de eso, del el Estado es el Padre Dios. sí, así es. Tendemos a explicar, o sea, a intentar explicar aquello que no sabemos cómo con en fin, con reflexiones sin ningún tipo de fundamento, Ujú. porque no nos gusta admitir que no sabemos algo. Hmm. Sí, al final creo que eso se ve mucho en política, tanto en tu novela como en la realidad. La justificación absurda de la gente, de personas que ni siquiera son personas cercanas a ellos. O sea, yo no te hablo de ideas, te hablo de personas que ni siquiera son ni cercanas a ellos, ni tienen contacto personal con ellos. Simplemente porque son sus dioses, no se pueden tocar, no hacen nada malo. Y aunque lo estén viendo, te lo justifican. Sí, así es. El problema es lo que estamos mencionando, que la gente tiende a fanatizarse más de lo que le gustaría admitir, Hmm. digamos. Hay gente que sí, que va muy de frente, se le nota que están fanatizados, pero hay otros que intentan justificarlo con astutas artimañas, por así decirlo, y queda un poco camuflado ese fanatismo, pero en el fondo sigue siéndolo, porque cada vez que vean una opinión que les desmonte, son capaces de tirarse 2 horas con una invención para que no quede tan mal ese personaje al que admiran. Sí. De hecho, es que creo que tú has ido muy a cuello con ellos porque te has metido con el comunismo, te has metido con el feminismo, o sea, con pilares básicos a los que idolatrar, te has metido con dogmas súper básicos de su ideología que no se pueden ni cuestionar. Y de aquí quieres sacar también otro tema que es, has llegado a atreverte, yo no sé si me hubiese atrevido, a mencionar a políticos o referentes en política con seudónimos o nombres parecidos pero no iguales, de los que quiero destacar, de los que quiero destacar, a ver si algunos suena en el chat, no sé si os sonará, a Sancho Arrogante, también conocido como Sancho el Guapo, a Catedrálico Gorrión como el Marqués Pájaro, con su mujer, Oroneta Montana, que es la Marquesa Pájara, tenemos a Paquito Peseta del Valle de las Tumbas, a Emerencio Ortegoza, a Isabenel Yuso
Y así un montón más. Ferola Simeón. Entonces yo creo que además de meterte con sus pilares, has sido justo con las personas. Y has dejado claro a quién criticas, quién sí y quién no. De hecho, incluso hay crítica a personajes que pueden ser entendidos de derechas. O sea, no es que el libro, yo no lo he considerado una crítica exclusivamente a la izquierda, sino, como dices tú, más a un funcionamiento político. Sí, eso es. Además que los puntos que a lo mejor me hubiera gustado tratar más y no he podido por un tema de, claro, un libro no es eterno, o sea, a nivel de tiempo y de espacio y demás. Ya tengo la segunda parte terminada, o sea, la continuación, que el protagonista es diferente, o sea, no es Camilo. Ujú. El protagonista es una chica de clase alta, o sea, una familia del régimen, que se va a rebelar. Está ambientado 10 años después del comienzo de esta novela, o sea, en el 2040, y la voy a publicar a mediados de agosto. ¡Qué guay! O sea, ya no queda nada. Sí, ya queda poquito. Por ¡Qué eso guay! os animo a todos los que podáis estar viendo este directo a que compréis Los lobos no cuidan a las ovejas desde el enlace que está fijado en el chat, también está fijado en la descripción del vídeo, y bueno, lo dicho, y no es cara la novela, y si No, lo dentro de poco pues podréis leer la segunda parte. Sí, además también destaca mucho el hecho de que es una novela súper sencillita y súper entretenida. Porque pasa muchas veces que con las críticas a cuestiones políticas se hacen libros que son más técnicos, más rollo, no tan adaptados a un público más general, básicamente. Y el hecho Sí. de tener una novela son menos de 90 páginas, o sea, es súper rápida de leer, súper entretenida y súper identificable, tú te puedes identificar muy fácil, tú te puedes poner en la piel de los personajes muy fácil. Me parece que es un punto muy diferencial en comparación a otras obras. Totalmente, así que tenéis poco tiempo para leeros la 1 porque viene la 2. También quería hacer ahora ya como la última parte de la charla, si no me ponen más preguntas en el chat o lo que sea. Voy a yo proponer algunas citas que me han gustado mucho del libro, algunas frases en concreto que me parecen muy buenas, que hacen referencia algunas a ideas o cuestiones ya tratadas con anterioridad por otros autores, pero me parecieron muy interesantes. La primera que más me llama la atención y más me ha gustado es cuando se habla de mi mente nunca la dominarán, es el único reducto de libertad que me queda. Me ha parecido una frase súper, súper acertada. Y de hecho me ha recordado a un libro que leí en su momento sobre campos de concentración nazis. Sí. Totalmente. Y es curioso precisamente por lo que te decía, que muchas veces sentía que estabas haciendo referencia a cosas del pasado. A él, no hemos aprendido de esto, no hemos aprendido de lo otro. Luego hay otra polémica también que se trata en el libro, que creo que ya se ha olvidado bastante, y no sé por qué, que leo literalmente: todos sabemos que los niños son propiedad del Estado y no de sus padres. Eso fue una Sí. polémica que hubo no hace tanto tiempo, pero parece que la gente ya se la ha olvidado. Esa vez que intentaron avanzar por ahí y le salió medio bien, pero no les llegó a salir. Y no sé, ¿qué ha pasado con esa polémica? ¿Por qué la gente no le ha chocado tanto? ¿Por qué la gente se tragó tanto ese discurso? Yo creo que la gente en general tiene muy mala memoria. Y enseguida, si el gobierno te sale con otro asunto, dejas de prestar atención a la polémica. ¿Tú crees que es simplemente por eso? Evidentemente, influye también que los medios estén comprados por el poder, o sea, casi todos los medios. O sea, no es solo porque la gente tenga poca memoria, pero los dos factores juntos, pues evidentemente provocan eso. Pero es que incluso en redes sociales tampoco lo que dices tú, no se acuerda nadie. O sea, en su momento, cuando salió Cela a empezar a decir esas cosas, la gente se volvió loca, un montón de vídeos, tweets. En los medios de comunicación no había tanta diversidad de opiniones, como siempre, pero en los más tradicionales. Pero en redes sociales eso fue un boom. Y sin embargo, fíjate lo que fue y en lo que ha quedado. Es muy fuerte. Sí, es verdad. Luego, otra referencia que me ha encantado. Es muy cómodo ser comunista en un país capitalista, pero cuando cambian las tornas nadie quiere serlo, solo los 4 gusanos traidores.
¿Tú crees que eso va a llegar a pasar aquí si seguimos avanzando en el camino socialista comunista que estamos tomando? ¿Tú crees que la gente de verdad va a decir no quiero esto? Porque según como están las cosas parece que nadie nunca va a decir que no. Yo creo que evidentemente sí, o sea, de hecho cada vez hay más gente que está en contra. ¿Cuál es el problema? Que por mucho que estemos en contra de un sistema, si dejamos que se consolide como una dictadura, ya es muy complicado acabar con ella, porque si te fijas, no ha habido ni un solo país comunista, salvo aquellos que han sido impuestos por una potencia extranjera, que hayan conseguido desprenderse de la dictadura. Porque, vamos a ver, por poner un ejemplo, Rusia ahora tiene libertad de mercado, pero sigue siendo una dictadura comunista en lo político. Igual que China, en lo político sigue siendo también una dictadura comunista, aunque tenga libertad de mercado. Es lo que te digo, los países de Europa del Este, vale, porque fueron impuestos por una potencia extranjera y cuando cayó el muro y luego además también cayó la Unión Soviética, pues claro, eso se disolvió. Pero los demás países, incluso cuando se abren al mercado, siguen siendo una dictadura. Bueno, y luego hay un montón de países que aún no se han abierto al mercado ni siquiera. O sea, imagínate lo que le puede quedar a Cuba, salvo que milagrosamente triunfe esta revolución actual de ahora y no tengan que pasar por eso. Lo más probable es que les espere una apertura del mercado, que ya están teniendo un poquito ahí. En Corea del Norte igual, y en cualquier país comunista suele ocurrir lo mismo. Se abre el mercado, pero se sigue manteniendo una dictadura comunista como excusa para perpetuarse en el poder, en lo político. ¿Y tú crees que de verdad que estamos nosotros tendiendo a eso como algo que puede ser, o sea, no como tendemos ideológicamente hacia ellos, no, es algo factible, es algo posible, es algo que va a pasar? Sí, porque tú piensas que en Venezuela decían, no vamos a ser Cuba. En Cuba decían, no vamos a ser Rusia. O sea, iba así. Y al final acababa pasando. Entonces, es posible que pueda ocurrir que solo tengamos algunas restricciones de libertades y luego todo esto pase, pero en fin, el camino que estamos llevando me parece peligroso y creo que hay que advertir a la población de esto. No sé si estarás de acuerdo, yo creo que ahora mismo estamos llegando a un punto y se está demostrando bastante con las últimas leyes que se están proponiendo y los proyectos de ley que están saliendo, que ya no es la población la que demanda cuestiones, sino es el político el que las impone a la población. De eso me he dado cuenta con, por ejemplo, la ley de solo sí es sí. No es una ley que la población demandase, no es algo que se estuviese pidiendo por activa y por pasiva y los políticos cediesen. Es algo que los políticos se inventaron y la gente compró el discurso. Sí, es así. De hecho, actualmente fíjate que tenemos el gobierno que más decretos leyes ha aprobado de la democracia. O sea, y la gente no se ha escandalizado tanto como debería, pienso yo. De hecho, en tu libro, mucha de la gente que defiende ese régimen comunista hacia el que se supone que ocurre después de todo esto del coronavirus y cómo se perpetúa, etcétera, mucha de la gente que lo defiende no porque esté de acuerdo, es algo que se muestra en una parte del libro, sino porque tienen, lo que hablábamos antes, el tema principal de tienen miedo a la derecha. Sí, eso es. ¿Crees que eso también puede estar pasando ahora? O sea, ¿crees que la gente realmente actúa por miedo también, la gente de izquierdas? ¿O más por convicción, por otros motivos? Por supuesto que actúan por miedo en general, pero luego hay otros que actúan también por conveniencia y la conveniencia y el miedo pueden estar perfectamente ligados. De hecho, es bastante frecuente que estén ligados. O sea, fíjate que en la novela, cuando consigues puntos de lealtad, consigues ciertos privilegios y en algún momento puedes llegar a estar ahí arriba. Sí. Totalmente de acuerdo. Estaba justo pensando, porque he subido un TikTok hablando de libertarismo, ¿no? Y estaba pensando en el que he estado leyendo los comentarios, que se ha armado una buena por ahí, y estaban precisamente diciendo eso, como alguien ha puesto algo relacionado con eso, como mira los países que son socialdemócratas, no sé qué, y no son libertarios, pero es como, no es lo mismo lo que tenemos aquí que otros países que son también socialdemócratas. O sea, sí, hay niveles, hay rangos, o sea, no es el sistema y ya, es la manera de aplicarlo, es la tendencia que hay. La realidad es múltiple y digamos que tiene diversas explicaciones para diversos escenarios y diversas circunstancias. Pero sí que es verdad que noto eso, un pánico muy grande a la derecha. En ocasiones justificado,
en ocasiones injustificado, porque siempre, derecha e izquierda, siempre va a haber cosas lógicas y cosas ilógicas y cosas buenas, y siempre hay cosas que temer Sí. a todos lados. Ujú. Dice en relación a esto, el miedo es un arma muy poderosa y los políticos saben cómo utilizarlo. Yo Sí. estoy de acuerdo, creo que los políticos son expertos en crear y difundir y mantener miedo. Y de hecho los políticos de izquierda son expertos en comunicar, en comparación con los de derecha. O sea, no estoy diciendo que los políticos de izquierda sean unos intelectuales de la comunicación, pero por lo general, por lo menos hasta hace muy poco, los políticos de derecha no tenían ni idea ni ganas de saber comunicar correctamente. También lo noto en que voy a poner el caso de Pablo Iglesias porque creo que es en el que más se puede llegar a ver. Saben establecer referentes. O sea, Pablo Iglesias... ¿Te he escuchado un poquito mal? Sí, que digo que la izquierda normalmente sabe establecer referentes. Me refiero, el caso de Pablo Iglesias. Te ponen a alguien con el que tú te puedas identificar. La derecha siempre ha sido de personas mayores, con un representado como un nivel socioeconómico concreto, y ¿sabes? O sea, muy asociados a una imagen muy marcada y no sabrían ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, si es que yo he llegado a ver varios artículos de periódico comentando, criticando y volviéndose casi locos algunos, porque Ayuso llevaba un tatuaje. Pero Claro, como no es de derechas, no puede llevar algo así. yo creo que eso lo hubiese llevado Pablo Iglesias y a nadie le hubiese importado. O sea, si hubiese artículos serían como qué guay. Pero como es de derechas, no entra ya en el prototipo de derechas. Y Así es. la gente de Claro. izquierda sí que sabe venderse. Básicamente es marketing lo que hacen. El problema es que vivimos en una sociedad en la que tienes que ser el buen derechista, el buen izquierdista, el buen homosexual, el buen rico, el buen pobre. En fin, tienes que seguir unos determinados preceptos y si te sales un poquito del redil, eres la oveja negra, eres alguien peligroso, hay algo que no cuadra en ti, en fin. Justo estaba hoy reflexionando sobre ese tema porque estaba yo pensando sobre la dicotomía bien y mal. Eso es lo más básico del ser humano. El ser humano tiene una tendencia a pensar de manera dicotómica que si tú quieres deshacerte de eso, tela lo que tienes que trabajarlo. Porque tú inconscientemente o esto es bueno o esto es malo. Vale. Me he dado cuenta de que en realidad cada persona con interés político o cada grupo con interés político establece su concepto bien y mal, que siempre se entrelazan entre ellos. Este es bueno, yo soy malo, tal. Y tú lo único que tienes que hacer según está montado el sistema político es adscribirte a una moralidad concreta. Sí. Si me adscribo a Podemos, esto está bien, esto está mal. Si me adscribo a Vox, esto está bien, esto está mal. O sea, ya te lo dan todo tan masticado para que cada cosa que te encuentres en tu vida, tú sepas si es bueno o es malo. Sí, digamos que son unas pildoritas de realidad. Es una lógica de buenos y malos muy simple que puede entender hasta el más tonto. Y como funciona, no lo van a cambiar. O sea, si no funcionara o si se estuviera desgastando un poco este sistema, lo cambiarían, pero como sigue funcionando, pues ¿para qué lo van a cambiar si les sale rentable? Sí. A todos los partidos les sale rentable. Sí. Es así. Y de hecho, otra cita que he cogido de tu libro que también tiene que ver con esto, dice: el miedo es el único mecanismo mediante el cual nuestro gobierno es posible, pues no hay peor cárcel que nuestra propia mente. Sí. El hecho de cómo te dan ya todo encajado para que tú no tengas ni que pensar. Y ya con eso te han creado una cárcel mental de como la libertad es un concepto que está aquí. O sea, que si tú no la tienes aquí, no la vas a llevar a la conducta. Si ya te dan la mente encapsulada, ya no hay nada que hacer. O sea, ya tienes todo hecho, ya tienes todo marcado, básicamente. Lo más importante es ser libre de pensamiento. Si no lo eres de allí, todo lo demás carece de importancia. Luego quería también comentar una que yo creo que esta es con la frase que más identificada me he sentido de todo el libro. Y no sé si os pasará, pero a mí me ha encantado. Dices: la soledad solo es agradable cuando es elegida, no cuando es impuesta, y quien mejor hace esta tarea es otra vez, pues, el miedo. Y es que me he sentido tan identificada con los confinamientos, de decir, yo soy una persona muy solitaria, pero no es lo mismo cuando yo puedo salir y decido quedarme en casa que cuando me obligan a estar no sé cuántos meses sin ver a nadie. O sea, esa sensación de obligación Sí, es exactamente. brutal.
De hecho, de ahí el efecto rebote de la gente queriendo irse de fiesta a cosas locas, a no sé qué. Porque tú cuando sientes que te lo imponen, te duele más. Y entonces, efecto rebote. Sí, evidentemente. Sí, Mm. eso es lo que he querido reflejar. A mí también me ha pasado lo mismo. Yo no soy alguien especialmente sociable, pero que me obliguen a no hacer algo me molesta especialmente. Y ahí tu enfado, ¿no? ¿Qué decías? Pero sí, es que mm, es brutal cómo hay tanta gente, yo cuando lo veo alucino, que lo ha pasado tan mal en los confinamientos, han estado solos, han estado sufriendo, y aún así lo justifican. Que tampoco yo soy una defensora de, porque sí que he visto que sí que hay gente que defiende no tomar medidas y hacer vida normal. Yo no estoy a favor de eso, pero no estoy a favor de una imposición de que te obliguen, o sea, que no puedas salir a la calle siempre, yo que soy anarcocapitalista, en todos lados siempre es que, ¿qué harías sin calles públicas? Pues si no me dejan ni salir a ellas. O sea, ¿para qué? Es que pagas las carreteras, pero si no puedo ni utilizarlas, o sea, llega un punto en el que el juego no tenía ya ni sentido, el juego que se ha montado. Y creo que es algo como un pensamiento muy lógico que nos ha tocado a todos. Me sorprende mucho ver cómo la gente no reacciona como has reaccionado tú o como he reaccionado yo. De darse cuenta y de decir esto no. De hecho, yo también soy anarcocapitalista y por eso, digamos, o sea, he llegado a ser anarcocapitalista cuando me he dado cuenta de que los políticos quieren hacernos creer que son la única alternativa posible, porque lo contrario significaría su desaparición. Simplemente no es porque sea verdad, eso. Me río porque es que es algo que me he dado cuenta que tirabas por ahí en las 2 últimas páginas del libro. Era algo que no quería mencionar porque digo, bueno, a lo mejor es opinión política tal, pero es que las últimas páginas del libro, el desenlace, no existe desenlace más anarcocapitalista posible. No existe. Entonces, sí, supongo que me entiendes mucho entonces cuando digo lo de cuando haces la crítica a los políticos. Yo cuando haces la crítica a los políticos entiendo que este libro está muy centrado en crítica a la izquierda porque es el riesgo de ahora. Y Sí, también, claro, veo mucha gente que se le olvida criticar también la derecha. Es un punto muy, muy o sea, interesante. yo me centro más en criticar a la izquierda porque las dictaduras de derecha tienen tan mala prensa que es muy poco probable que volvamos a tenerlas. O sea, puede ocurrir, pero la probabilidad respecto a las de izquierdas es muy inferior. Y a pesar de ello, poca gente se atreve a criticarlas abiertamente. O sea, suelen pasar de pequeñas críticas, ¿sabes? Por así decirlo. Cuando a las dictaduras de derecha se le dedican libros, manuales, retahílas de insultos, de todo. En el colegio, sin ir más lejos, los temarios que se dan sobre cuestiones, guerras, dictaduras, están muy cortados por donde se quiere. O sea, se dan unas etapas históricas en unos sitios concretos y otros no existen. Si tú no buscas, no existen. Sí, efectivamente, o sea, a ver, cuando la educación es pública, el Estado es el que decide, y claro, al Estado le interesa que aprendamos lo que ellos quieren, no lo que nosotros necesitamos de verdad. De hecho, quiero recordar, no recuerdo en qué, vi a alguien en un vídeo que lo explicaba muy bien, creo que fue Libertad y lo que surja, que decía que en realidad nuestro sistema político está basado en la izquierda. Todo está hecho para la izquierda. Porque la derecha siempre tiene mala fama y los políticos de derecha es lo que decíamos, o sea, ni se esfuerzan en tener buena imagen, en ser buenos referentes. Simplemente están ahí porque hay gente que no le gusta la izquierda. Pero el peso principal es la izquierda y quien cambia las leyes es la izquierda. Y luego viene la derecha, arregla un poquito las cosas y se vuelve a ir. Porque lo importante siempre en España es la izquierda, siempre lo fue. Sí, es verdad, mira, el político de derechas es como el típico hijo rebelde, que es la oveja negra de la familia, y que claro, como haga lo que haga, o sea, van a pensar que la culpa ha sido suya o que él ha sido el que ha liado a la que ha liado, pues llega un momento en el que decide no esforzarse, porque dice, total, ¿para qué? Y a lo mejor de vez en cuando, pues sí que hace alguna acción competente, pero no se esfuerza en mantener, o sea, en mejorar su perfil, porque no le ve sentido a ello. Piensa que está todo perdido. Sí, de hecho, lo que decíamos antes, ¿no? La derecha no se vende bien, no se vuelve como una figura
con la que tú te puedas identificar, etcétera, siempre se asocia como alguien de derechas con alguien rico. Es como algo que va asociado y como los ricos están mal vistos, los de derecha están mal vistos, hasta el punto de que en el TikTok que te he dicho que he subido de política, que se está armando un poco bastante, alguien me ha puesto un comentario, yo estaba defendiendo el anarcocapitalismo y alguien me ha puesto un comentario, vale, pero ¿cuánto ganas? ¿Qué tiene que ver el dinero que tengas, etcétera? A la gente de izquierdas nadie la cuestiona. En la gente de izquierdas hay gente con menos dinero, con más dinero, pero todos concienciados. En la derecha no puede haber gente con más dinero, menos dinero, pero concienciada. ¿Sabes? Sí, es un estereotipo. Tal digamos. cual. Y como el estereotipo está vendido por un sistema que es fundamentalmente de izquierdas, hasta en sus mismas entrañas, pues no hay forma de vencerle con técnicas tan simples, por así decirlo. O sea, habría que reformar el sistema entero. De hecho, en el chat ponen dos cuestiones que me parecen súper acertadas. Dice, primera cuestión, aquí la derecha es socialdemócrata. Es verdad que la representación de derechas más liberales es muy bajita. Sí. Y segundo, Franco era más socialista de lo que se piensa. También. Sí. Que son dos cosas que me parecen súper importantes y que la gente nunca se cuestiona. O sea, ya... Ahí está. ¿Vale? Sí. Y una última cuestión, ya antes de terminar. En tu libro se menciona mucho la parte de hacemos las cosas por la sociedad, hacemos las cosas por el otro o por el conjunto, pero en realidad no existe sociedad, no existe conjunto, no existe otro. Al menos esa sensación me ha dado en tu novela de que tú defiendes como el individuo y la vida de cada uno y por eso te cuenta como la vida de una persona, porque lo importante es su vida y qué le está pasando en su vida, no como el conjunto de la población y el qué le pasa. El problema es que cuando un determinado sistema pretende tratar a los seres humanos como un conjunto, pasamos a ser simples números. O sea, no importa individualmente a uno le corten la cabeza, a otro, no sé, le envenenen. O sea, eso no importa, porque lo que importa es que el conjunto cumpla con unos determinados estándares que ellos mismos han planeado para ello y tal. De hecho, hace poco llegué, o sea, esto he llegado a verlo yo hasta unos extremos que yo, de verdad, a lo mejor es porque soy muy jovencita y no he salido al mundo así. Pero yo cuando empiezo a ver cosas, yo me asusto. Hace poco critiqué por mis historias de Instagram un TikTok de un chico más o menos de mi edad, jovencito, que había subido un vídeo idolatrando a Stalin, diciendo literalmente que los millones de muertos por causa de Stalin que daban igual. Que lo importante era el crecimiento del PIB, las banderas no sé cómo, el no sé qué. Hasta ese punto llega el bien común que nos importan poquísimo millones de vidas. Sí, así es. Y de hecho, una cosa graciosa es que el comunismo realmente no ha tenido un aspecto positivo, porque si lo piensas realmente, en la actualidad, ¿sabes por qué el comunismo ha conseguido sobrevivir? Simplemente porque se ha adueñado de todo aquello que se vende como... O sea, digamos que se ha apropiado del buenismo. O sea, vamos a resumirlo. Se ha apropiado del buenismo. Entonces, claro, si el comunismo se apropia del movimiento LGTBI, si se apropia del feminismo, se apropia del ecologismo, se apropia de todo aquello con lo que aparenta ser tolerante y buena persona, pues claro, ahí no desaparece, encima se camufla, encima la gente dice, no, pero es que el comunismo acabó cuando cayó la Unión Soviética. O sea, no se dan cuenta que hay un neocomunismo que está ahí impregnando los más sólidos cimientos de nuestras sociedades actuales. O sea, la gente no se lo plantea. Sí, de hecho yo creo que también, o sea, hay un doble proceso de ellos adueñándose de cosas que están bien vistas y ellos cambiando términos para que suenen mejor. Por ejemplo, hay un término que a mí me provoca siempre sarpullidos, o sea, lo detesto y sin embargo está muy muy bien visto y es la igualdad. A la gente le encanta la igualdad porque les han comido la cabeza con eso. En realidad la igualdad es de las peores cosas que existen, o sea, ser todos iguales es lo que están defendiendo. Y la gente todo, qué guay, qué guay. Ser todos iguales es estar en un campo de concentración nazi, todos rapados, eres un número, vistes igual, haces lo mismo, no importas. No importas. En efecto. O sea, la gente no entiende que el ser humano no es una mente colmena, o sea, no somos hormigas o abejas. No podemos vivir en ese tipo de sociedades. O sea, sí podría ocurrir que un grupo de personas con ideas comunistas hicieran una mini sociedad comunista, pero es que incluso en esos casos
al cabo del tiempo no podrían mantenerla, porque a poco que tengan descendencia y que alguno de los descendientes no comulguen con esas ideas, ya se ha jodido la sociedad. Sí. Porque ya tienen que usar la represión para imponerlo. Ya, pero bueno, ellos creen que eso está justificado. En fin, ya llevamos 50 minutitos. Muchas gracias, Santi, por pasarte. Se nos ha echado el tiempo encima. Pero de verdad, ha sido súper, súper interesante. Os recuerdo que tenéis el link de compra en la descripción del vídeo, ¿vale? Que lo podéis encontrar también, como hemos dicho, está a la venta en Amazon. Y que os deis prisita que va a salir la segunda parte. Quería terminar, aparte de agradeciéndote, ya digo, Santi, que hayas venido, de verdad. Ha sido súper, súper guay. Con una cita también de tu libro, que es... Y esto para que la gente se lo quede aquí muy, muy, muy bien grabado. La amnesia es la perdición de los pueblos. Esa frase creo que es la que mejor corona este directo. Pues nada, voy a poner ya el outro y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós, Santi, chao. Adiós.